¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos ustedes? Esto es Laburantes, el noticiero del mundo del trabajo de la televisión universitaria de La Plata. Una mirada profunda, exhaustiva a todo el mundo laboral de la región de La Plata ampliada, Berisso, Ensenada. Hoy, apenas horas después de haber terminado los comicios de las PASO 2017, pero todavía con incertidumbre respecto al resultado. Vamos a estar hablando nada más que en un ratito de todo esto. Tenemos a uno de los precandidatos, ahora ya podemos decir oficializado candidato a diputado provincial. Está Héctor Nieves, que va a estar dentro de un ratito nada más. Héctor es el secretario de Finanzas de UPCN y, como les decía, precandidato por la lista de Unidad Ciudadana. En un ratito vamos a estar analizando la elección con él y, por supuesto, hablando también de la situación gremial de la provincia de Buenos Aires. Gran equipo, como siempre, me acompaña aquí en Laburantes. Zule, Lautaro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Bueno, empezamos ya mismo a recorrer algunos de los temas importantes que son noticia en este día. Así es, de lo más destacado, y en este caso tiene que ver con los trabajadores de Astilleros Ríos Santiago que exigen una reunión inmediata con la gobernadora Vidal. Esto es a raíz de lo dicho por la gobernadora. Lo que dijo es que la planta ensenadense es la única empresa estatal que no es productiva en toda la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, esto generó la reacción de los trabajadores que exigen una reunión inmediata y además dicen que ellos presentaron todo lo necesario en propuestas para que la gobernadora entendiera, ¿no?, las políticas estratégicas en la producción naval y los trabajadores con esto. Y además le recordaron que justamente que es desde Gobernación, desde donde se compraron lanchas patrulleras a Francia e Israel, cuando en realidad las podríamos producir. Además, tener en cuenta que hace poquitas semanas los trabajadores movilizaron al Ministerio de Trabajo y Gobernación. Recordemos, hace muy poco también tuvimos a algunos de los representantes de Astilleros Ríos Santiago, precisamente aquí en nuestro programa. Lautaro, más información. Así es, la segunda noticia seleccionada para hoy es el segundo informe trimestral del Observatorio de Derecho Social de la CTA, que menciona que hay una caída del salario, continúa la caída del salario y la caída del empleo formal, el empleo registrado, ¿no? Dice este informe que la caída de empleo formal se da simultáneamente con el crecimiento de empleo informal, de trabajadoras de amas de casa, empleo de la construcción, que eso sí se ha reactivado, y el aumento de monotributistas. Es decir, que se mantienen más o menos los niveles de desempleo, pero lo que ha caído es la contratación más segura, ¿no? Y el salario vuelve a perder poder adquisitivo por tercera vez en el año, en enero y en abril fue la caída del salario. Bien, vamos a ver qué pasa con los precios, que algunos se habían reacomodado a un dólar de 18,3 y que, con una baja sustancial del billete norteamericano en valor de nuestra moneda, posiblemente no se reacomoden. Habitualmente ocurre eso, ¿no? Los precios suben, pero no siguen después el bajón del dólar. Es un problema relacionado con la oferta concentrada, ¿no? Al tener economías tan monopolizadas, por lo general, cuando hay una baja de la divisa, no retroceden los precios. ¿Algún tema más? En otro ámbito, paritarias judiciales, 8 meses de conflicto. Hubo una reunión informal la semana pasada. El gobierno ofrece un 20%, el gremio está reclamando un 31%. Ya casi se va a cumplir 9 meses de conflicto. Son casi 30 días de paros de los trabajadores judiciales. La paritaria más extensa, lo cual significa nuevas medidas en los próximos días. Déjame que te diga una noticia de último momento. Mañana y pasado va a haber paros en el Poder Judicial. Se comunicó con nosotros hace un rato Santiago Fontella. Y, mañana hay paro completo de actividades y mañana martes. Y el miércoles, mañana miércoles. Y el jueves, va a haber una movilización de todas las delegaciones de la Asociación Judicial Bonaerense acá a la Ciudad de La Plata. Muy bien. Bueno, algunos de los temas que tenemos y que vamos a seguir desarrollando hoy en Laburantes. Claro está, la elección del domingo pasado se lleva buena parte del análisis que intentamos
realizar. Una primera lectura que podemos hacer de lo que ha ocurrido. En primer lugar, el gobierno nacional, pero haciendo epicentro en provincia de Buenos Aires, hizo una elección mejor de lo que se preveía. Y hay un efecto ahí que seguramente es endilgable a una persona, a quien conduce los destinos de la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2015. Estoy hablando de María Eugenia Vidal, que en la recta final de la campaña sacó del medio al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y se puso una mochila en la espalda. Digo mochila porque algunos de los candidatos no eran precisamente de peso, sino que eran pesados, ¿no? Fue una dura carga. Esteban Bullrich, también Graciela Ocaña, ni hablar de Gladys González, con algún prontuario no por cierto apetecible a la hora de tener que someterse nada más y nada menos que al arbitrio de los ciudadanos. Eso es una elección. Sin embargo, María Eugenia Vidal se cargó la campaña al hombro y salió airosa. El gobierno sacó 34 puntos en la provincia de Buenos Aires, una cifra nada desdeñable, por lo menos de acuerdo a lo que venían anticipando las encuestas, fundamentalmente teniendo en cuenta cuáles habían sido las demostraciones anteriores de esta fuerza, Cambiemos, a nivel bonaerense. Segundo párrafo, la elección de Cristina Fernández de Kirchner. A tono exacto con lo que decían, con lo que anticipaban los números. No había una encuesta que diese por encima del 34%. A no ser alguna excepción, casi todas estaban girando en orden del 30 al 32%. La elección finalmente fue del 34% y, increíblemente todavía, falta definirse lo que aparentemente sería un primer lugar de Cristina Fernández de Kirchner en la elección. Vamos a tener que esperar 10 días para saber los resultados del escrutinio definitivo. Una verdadera locura. Otro tema aparte, pero para evaluar, fue la pantomima, el show mediático que intentó montar el gobierno nacional el domingo a la noche, cuando se sabía que había una paridad técnica en el primer lugar, y sin embargo decían estar ganando por 6-7 puntos en el territorio bonaerense, algo que definitivamente no ocurrió. Las otras fuerzas políticas con mala performance. Fundamentalmente el tercer lugar de Sergio Massa, ¿no? Que ha perdido un enorme caudal de votos, más de la mitad de los votos que había cosechado en la última elección legislativa, la que lo había proyectado incluso a pretenderse un candidato nacional. Sergio Massa tenía que defender más de 32 puntos y tan solo abrazó 15 puntos en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, a nivel nacional, el gobierno logró identificarse como fuerza nacional. Se federalizó Cambiemos. Atención con esto, que era algo que todavía no se veía, no se palpaba bien. Cambiemos es una fuerza federal. Bienvenido sea tal vez esto, poder volver a un sistema bipartidista en la República Argentina, ¿no? Con terceras fuerzas que, bueno, sí, interceden, pero en definitiva con dos estructuras que plantean modelos de país diferentes. Porque me parece, para ir cerrando, que es eso lo que se estará discutiendo en la elección verdadera. Hay como una preliminar de doble sentido, ¿no? De lo que dejó el domingo. En primer lugar, porque la PASO es una elección preliminar, que lo que hace es ordenar el esquema político de cara a octubre. Y en segundo lugar, que es absolutamente preliminar porque todavía, increíblemente, vergonzosamente, los ciudadanos no sabemos el resultado final. Pero decía, ¿qué se elige en octubre, además de escaños para el Senado Nacional, para la Cámara de Diputados Nacional, para la legislatura provincial, para el Consejo Deliberante? ¿Qué más se elige? Bueno, me parece que se opta entre modelos de país. Hay dos modelos de país. El modelo de país gobernante ha cosechado en el orden nacional un 35% de adhesiones, pero uno podría también decir que ha cosechado más del 60 puntos de voluntades contrarias. De voluntades contrarias a un modelo que para el mundo trabajador se ha
manifestado claramente como un modelo de ajuste, un modelo que retrotrae derechos, que restringe el poder de compra de los salarios y, en definitiva, muy probablemente sea eso lo que se esté auditando, plebiscitando en el mes de octubre. Tenemos desde aquí hasta ese momento, bueno, 2 meses seguramente muy intensos. Muy intensos en el último mes de campaña, pero muy intensos en particular para nosotros y para todos ustedes, el análisis que vamos a tratar de elaborar. De todo esto, algunas cosas más, hoy aquí en Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad en general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear trabajo. Bien, continuamos en Laburantes, lo habíamos prometido, en nuestro conversatorio. Héctor Nieves es secretario de Finanzas de la Unión del Personal Civil de la Nación en la provincia de Buenos Aires, pero además es candidato, ya candidato Héctor, ya no precandidato, sino candidato a diputado provincial por la lista de Unidad Ciudadana. Sí, bueno, ante todo, buenos días. Sí, hoy ya candidato. Exactamente. Aunque todavía no estén los resultados oficiales. No, pero ya... ¿Qué pensás de lo que ha pasado, de esa demora extraordinaria y digitada en la carga de datos? Aparte hubo acontecimientos preelectorales que no sé si lo han mencionado ya, que llegaban, por ejemplo, boletas al distrito que no correspondían, pasó en distintos puntos del país. Sí, sí. Es un problema del correo, pero el correo, ¿quién lo maneja? Lo maneja el Estado. Entonces, y hoy por hoy estamos todavía dando una vergüenza mundial, diría yo, ¿no? Que no se sabe quién ganó en la provincia de Buenos Aires. Realmente este acontecimiento nunca sucedió. Nunca sucedió y ellos, como ustedes mencionaron, se creían ganadores por 6 puntos, 7 puntos, y sin embargo la franja sabía que eran así. Es más, las urnas que faltan cotejar son urnas importantes para Cristina Fernández, para nuestra candidata. Son las que van a definir, las que van a salir, va a salir airosa, no tengo ninguna duda. Fundamentalmente primera y tercera sección electoral. Primera y tercera sección electoral, o casualidad, claro. O casualidad. Bueno, hay varias denuncias ya, inclusive ha circulado un comunicado de los empleados del correo, porque la gente por ahí se la agarra con los empleados del correo. Los empleados del correo reciben orden de ¿quién? Del Ministerio del Interior. Exactamente. El Ministerio del Interior fue el que dijo, paren la carga. Hay una orden política que dice que en determinado momento se pare la carga. Exacto. Y quizás la no comunicación influye para que la gente se la agarre con el correo argentino, con los empleados, que son los que menos tienen que ver. Ellos cumplen órdenes. Qué bárbaro, Héctor, porque el gobierno nacional pareciera nos ha acostumbrado al errorismo, ¿no? A esto que, bueno, me equivoqué. Di de baja a un montón de pensiones de ciudadanos que la tenían que tener, pues si no afectó trascendentalmente su condición de vida. Y bueno, es un error, dice el gobierno. Sí, bueno. ¿Qué te parece? Y ahora otra vez, ¿no? Pasó con los discapacitados también. Con los Claro. discapacitados pasa exactamente lo mismo. Se equivocan jocosamente, lo corrigen jocosamente. Es como que... Pero a mí me pareciera que no son errores, ¿no? No, yo creo que se divierten con el laburante. Se divierten con el laburante. Porque ellos, no olvidemos, que se hicieron millonarios gracias a los laburantes. Y hoy por hoy no hay ninguna reciprocidad para los mismos. En absoluto. Al contrario, castigo más castigo. Despidos.
habían dicho que iba a llegar una catarata de inversores al país y lo que llegaron fueron cataratas de despidos. O sea, hay una incoherencia en lo que dicen con lo que hacen. Quieren cosas cristalinas y ellos las oscurecen. Como en este caso, no tener definido una elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué crees cómo crees que se perfila la elección hacia octubre? ¿Qué es lo que viene de ahora en más? Bueno, viene un trabajo bastante importante. Por ejemplo, qué va a pasar con la gente de Massa, qué va a pasar con la gente de Randazzo. O sea, todavía es un poquito apresurado decir algo, porque sería equivocarse o no hablar con claridad. Massa perdió una gran cantidad de votos. Sí. ¿Crees que esa gran cantidad de votos migró fundamentalmente a Cambiemos y que el voto que le quedó al masismo es un voto duro en contra del ajuste? Sí, yo calculo que lo que le quedó al masismo puede definir la elección de octubre. Todavía no está todo dicho acá. Todavía quien se creen ya ganadores y que se golpean el pecho, que son los reyes del país, todavía no es así. Acá hay todavía que definir situaciones. El voto duro que le quedó a Massa, el otro voto se le fue a Cambiemos. Pero calculo yo que de acá a octubre todavía espero ansioso que haya una reflexión de la gente. Porque esto no va a cambiar, esto va a seguir así, esto va a seguir con ajustes, esto va a seguir con los precios por las nubes, no hay el poder adquisitivo, se está perdiendo día a día. Te quería preguntar eso, ¿qué le espera al grueso de los trabajadores, por ejemplo? ¿Qué le espera a los estatales de la provincia de Buenos Aires? Es sufrimiento, no hay, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo audiencia con el ministro de Trabajo. Bueno, la gobernadora obviamente hace un mes y medio que no gestiona porque estaba abocada a la campaña. Sí. Bueno, ella se puso al hombro de la campaña, la vieron como la más de mejor perfil para continuar con la misma. Sí. Y logró el objetivo que pretendían. La verdad, hay cosas que no hay que negarlas. Pero yo creo que en octubre se va a revertir esto. Se va a revertir porque el laburante, vos me preguntaste por el empleado público, está muy castigado, está muy perseguido, están poniendo controles en todos los ministerios, gente que no tiene piedad. Por ejemplo, querían sacar una ley donde no le daban carpeta prolongada, por ejemplo, embarazadas, cosas, pero cosas realmente inadmisibles. Retrocesos en cuanto a los derechos laborales adquiridos enormes. Totalmente. Quieren impulsar el tema de las ART, sacarlas del espacio laboral. Yo digo, a ver, un laburante que se cae de la construcción, quien trabaja en la altura, o los telefónicos, ¿quién se va a hacer cargo de esa gente después, sacando las ART? Por eso esto lo que quieren es ser, yo creo que están manejando el país como si fuera una empresa, ¿no? Y ellos son los dueños. Pero no es así. El país no pasa por el 35%, Hay un 65% que no está de acuerdo. Entonces, que tengan sumo cuidado con las cosas que van a hacer, porque después, como vos mencionaste con anterioridad, terminan perdiendo, bueno, nos equivocamos, vamos a ratificarlo. Ya lo hicieron en 4 o 5 oportunidades, cosa que es vergonzosa. Porque yo creo que primero se tienen que hacer evaluaciones para después tomar decisiones. Ellos no toman decisiones sin hacer evaluaciones. Claro. Héctor, vamos a ver algunas placas con algunos extractos de resultados electorales. Lautaro, nos vas explicando mientras tanto. Sí, más o menos para repasar. En las elecciones de la provincia de Buenos Aires se eligen cargos nacionales, 3 cargos para senadores nacionales. Por eso es tan importante quién termina primero o segundo. Es decir, el primer cargo, el primer lugar de las listas, si es Cristina, entrarían Cristina y Jorge Tayana. Y el segundo lugar es para la tercera banca de senadores nacionales, es para la segunda fuerza, que sería Esteban Bullrich. Pero además se eligen 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, es decir, que ahí hay una disputa más grande que podría llegar a, ahí sí entra la tercera fuerza, que es un país. Te interrumpo, Lautaro, pero me parece que es fundamental esto que tal vez no quedó del todo claro en la elección. ¿Y por qué digo? Porque hay 2 figuras, una que sacó 15 puntos y otra que sacó algo menos de 6 puntos, estoy hablando de Sergio Massa y Florencio Randazzo, que son los grandes traccionadores de las listas. Sin embargo, los votantes van a ir en octubre al cuarto oscuro sabiendo que es imposible casi
que tanto uno como el otro, traccionadores de las listas, Sergio Massa o Florencio Randazzo, no van a acceder al Senado, ¿no? No, yo creo que ya están convencidos que no van a acceder al Senado. Por eso digo, ¿dónde se dispersarán esos votos? Claro. Ahí está el trabajo que hay que empezar a realizar, ahí hay el trabajo que hay que empezar a estudiar, y hay el trabajo que va a ser el que va a dar los frutos. Porque ellos, no, bueno, lo de Randazzo ya está. Y lo de Massa, dificilísimo remontar esos puntos adversos que tiene. Pues Massa cayó, perdió un 50% de su potencial, de lo que tenía. Sí, 20 puntos abajo. Por eso, de lo que tenía cautivo, perdió un poco más del 50%. Exactamente. Entonces, ¿cómo hace? Ellos ya están como entregados, digamos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a digitar? También, ojo con eso. ¿Van a digitar para dónde y llevar los votos? Bueno, eso no es tan fácil, ¿no? No es fácil. Y deberán decidir los electores si votan en favor, digo, por eso yo decía en el editorial, en definitiva lo que se contraponen son dos modelos, ¿no? Sí, sin embargo eso es difícil de que se termine de traducir porque también podemos pensar que estas elecciones se consolida una tercer franja, digamos, 30% del electorado aproximadamente, que si bien terminarán teniendo sus preferencias por uno u otro candidato a partir de que lo que se termina definiendo en la elección de senador son 3 bancas nada más, lo que se renueva, la opción se sostiene, esa tercera opción, digamos, ¿no? Ese lugar de Massa, porque es muy difícil ver hacia dónde van a ir los votos y es muy difícil ver que eso se reagregue en uno u otro lado tan directamente. Lo cierto es que también las otras elecciones, donde sí esas listas siguen teniendo competitividad, son en las elecciones, tanto para legisladores provinciales, que en toda la provincia de Buenos Aires, que está dividida en 8 secciones electorales, se reparten, bueno, en algunas se eligen senadores y en otras se eligen diputados, y también en los consejos municipales, digamos. Me interesa fundamentalmente que nos fijemos en nuestra sección electoral, en la octava. Sección electoral. A ver, sí, en la ciudad de La Plata, ahí estamos viendo en la placa, participaron casi el 74% del padrón electoral y se escrutaron poco más del 90%, el 93% en realidad de las urnas. Y el primer puesto, bueno, fue para Javier Morroy, que sacó casi 40 puntos. A mi entender, traccionado por una figura muy fuerte, como fue la de Carolina Píparo, que fue como primera candidata a diputada provincial, que tuvo un impacto muy fuerte. El segundo lugar fue para Victoria Tolosa Paz, muy lejano, al 23%, ahí estamos viendo los números. Y el tercer lugar fue para Gastón Crespo, un hombre de mucha trayectoria en el Consejo Deliberante, un hombre del espacio de Margarita Stolbizer, pero que entra dentro de la lista Un País, que consolida esa alianza entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer. En la ciudad de Ensenada, otra ciudad muy importante, bueno, se consolidó el espacio Unidad Ciudadana, la gestión de Mario Secco tiene una aprobación muy mayoritaria y en segundo lugar, muy lejos, el candidato de Cambiemos, y en la ciudad de Berisso volvió a ganar el peronismo en una elección muy reñida. En la ciudad de Berisso, Unidad Ciudadana presentó 3 listas, fue a las PASO, termina ganando la lista Unidad 4, que encabeza Sebastián Mincarelli, y donde está el candidato concejal del Movimiento Obrero, digamos, está Alejandro Paulenco de los Petroleros, que también van a competir, ya son los candidatos oficializados después de que cerró esta última primaria. Bien, bueno, ahí está, completo el análisis que hacía Lautaro, nada más que en un minuto, ahora vamos a una breve pausa, en un minuto seguimos, Héctor, si le parece, con más análisis de lo que dejaron las PASO y también, claro está, bueno, con algunos conflictos gremiales que hoy por hoy tienen trascendencia en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Ya seguimos en Laburantes.